Hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero transmitiros mi deseo de que estéis todas y todos bien, porque bueno, en tiempos de coronavirus creo que la salud es lo que cobra una mayor importancia, o sea que bueno, si está todo bien, yo creo que es lo más importante. Eh, bueno, como ya os habrá comentado José Carlos, mi intención básicamente es, bueno, pues intentar de alguna manera daros el tema de Hume que no pude daros por razones evidentes en clase, que solo pude daros, creo que una clase a cada bachiller. Pero bueno, de alguna manera quiero mediante subir algunos vídeos breves de pocos minutos y en los cuales haya una o dos unos apartados, de manera que si a la hora de estudiar y os pasáis los apuntes tenéis alguna duda, algún problema que no entendáis o lo que sea, pues bueno, podéis acudir a los vídeos correspondientes a la parte que no entendáis o lo que sea. O sea que bueno, en primer lugar eso, voy a intentar daros el tema del empirismo de Hume, como ya había comenzado en su momento. Como ya bien os dije, el empirismo está incrustado en una parte de la historia de la filosofía, que es la llamada filosofía moderna, que tiene su inicio en Descartes y tiene todo su desarrollo hasta, bueno, digamos, la época de Ilustración y demás, pero bueno, durante toda esta época, digamos, las dos corrientes filosóficas que más importancia tienen son el empirismo y el racionalismo. El racionalismo, como ya os explicó Pablo, principalmente tenía unas pretensiones respecto de la razón en cuanto a conocimiento, y el empirismo va a ser una contraparte, digamos, va a ser una respuesta, digamos, va a responder también al problema del conocimiento, al igual que el racionalismo, ¿de acuerdo? En esta época de la filosofía moderna, el problema del conocimiento va a ser central para ambas filosofías, que son las principales como os digo, de esta época. Os voy a exponer brevemente las características del empirismo, así ya os las dije en clase, pero no, para recordarlas brevemente. Para el empirismo, la experiencia es la única fuente de conocimiento. Como os acabo de decir, al ser una filosofía de la modernidad, una filosofía moderna, el problema del conocimiento está en auge en gran parte debido a la época de las revoluciones científicas, porque en esta época, como ya sabréis, tanto la física, la química, digamos, hay un montón de ciencias que se están constituyendo como ciencias. Está ahí también las contribuciones de Newton. Previo veníamos ya de la época primera de revoluciones científicas con las leyes de Kepler, con Galileo, con Copérnico y la revolución, digamos, copernicana y demás. Por lo tanto, la ciencia tiene un gran peso que después también influye en las filosofías, de manera que la fuente del conocimiento para el empirismo va a ser la experiencia. Y bueno, además va a partir el empirismo de la negación de la existencia de ideas innatas. Es decir, si bien el racionalismo, en concreto Descartes, partía de una intuición, de que tenemos una idea innata digamos que todos los seres humanos, por hecho de serlo, ya tenemos digamos, la intuición del yo, el cogito ergo sum. En cambio, el empirismo, con una idea de John Locke de la tabla rasa, digamos que todos los seres humanos vamos a nacer con la mente inicialmente vacía, como una tabla rasa, como si fuese digamos, como si fuese una mesa plana en la que no hay ningún tipo de información, y conforme vamos teniendo vivencias, vamos llenándola de información y de conocimiento, siempre proporcionado por los sentidos, ¿vale? De manera que el innatismo es falso y no, digamos, no puede tener cabida, ya que, como digo, todas las ideas que vamos concibiendo, todo el conocimiento, va a venir siempre de la experiencia. Como ya os he comentado, el interés por el estudio del conocimiento, el empirismo, viene dado porque está en esta época de las revoluciones científicas, y el tema del conocimiento es muy importante en cuanto a su origen, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de que conozcamos, cómo es posible que conozcamos, qué es lo que ocurre en el origen del conocimiento, ¿vale? Y también, además, el límite, hasta dónde podemos conocer, ¿de acuerdo? De manera que esto entronca con la dificultad del empirismo en general y de David Hume en concreto para fundamentar una metafísica, ¿vale? Dado que,
Hume no va a decir que Dios no existe o que la sustancia no existe, sino que no podemos conocerlo, no tenemos una evidencia empírica de ello, ¿de acuerdo? O sea que por lo tanto va a haber una gran dificultad o incluso imposibilidad de fundamentar una metafísica en el sentido de la edad media, de la escolástica, del término, ¿vale? Y por último, como os digo, el peso de las revoluciones científicas es muy fuerte debido a que, y en virtud de esto, el empirismo utiliza las ciencias experimentales como modelo de método de conocimiento, ¿vale? Como método de reflexión filosófica. El método del empirismo será el método inductivo, que ya os lo comenté en clase también, en contraposición con el método, podríamos llamar, deductivo de Descartes, ¿vale? El método deductivo de Descartes consistía básicamente en que partimos de una intuición primera, que es el cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, es una idea que intuimos y de la cual no podemos dudar, y a partir de la cual digamos, deducimos y demostramos la existencia de lo particular, del mundo externo, de las verdades de las matemáticas, de la existencia de Dios, etc. De manera que partimos en este modelo deductivo de Descartes racionalista de lo general, ¿vale? Y vamos a la demostración de lo particular. En cambio, el modelo que ofrecen las ciencias experimentales con el método inductivo, que será el que va a utilizar David Hume, es el método empírico, que consiste en el conocimiento de lo concreto, digamos, partir de los datos concretos de la experiencia empírica y a partir de ello, de lo particular, generar leyes científicas universales, ¿de acuerdo? O sea, es digamos, un cambio de 180 grados respecto del método de Descartes. Va de lo particular a lo general. Bien. Como ya también os dije en clase, bueno, David Hume está en esta época de la Ilustración, en concreto de Ilustración escocesa, él era escocés, tuvo un tratado inicial, un libro muy tocho, muy enorme, que tuvo muy poca fama, llamado el Tratado sobre la Naturaleza Humana, en la que trata pues, temas del conocimiento, de la moral, de la política, de todo lo que quiso decir, lo dijo ahí. Como digo, no tuvo ninguna repercusión, por lo tanto, reescribió la primera parte de ese tratado en la investigación sobre el entendimiento humano, que es donde trata el tema del conocimiento, su teoría del conocimiento, y después investigaciones sobre los principios de la moral. Es muy importante la moral en Hume, no solo por la influencia que tuvo luego en la historia de la filosofía, sino además porque también a vosotros, si os queréis presentar o lo que sea, por filosofía en la EBAU, pues será importante que atendáis a la última parte del temario, que es la de la moral. Y bien, por último de esta parte os voy a comentar que a Hume lo apodaron posteriormente el filósofo escéptico, ¿vale? Se podría decir que el escepticismo fue una corriente filosófica del siglo IV a.C. No sé si os sonará de haberlo visto en la época de los presocráticos y demás, pero bueno, consistía en una corriente filosófica de la antigua Grecia que consistía en poner en tela de juicio la posibilidad de conocer la realidad objetiva, debido a que la realidad objetiva, el mundo, no se puede conocer de manera objetiva y absoluta, puesto que el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad, no, digamos, está mediado por pues una serie de situaciones. Es decir, el conocimiento de la realidad del mundo es relativo siempre a nuestra situación, a nuestra perspectiva, a las condiciones históricas, geográficas, a las influencias de la tradición y las costumbres, etc. Por lo tanto, siempre va a tener una parte que nos va a impedir que vaya a ser un conocimiento objetivo de esa realidad, ¿vale? Bueno, sin más, esto podemos decir que existe un escepticismo antecedente, que es el que duda antes del análisis, digamos, sin ningún tipo de análisis previo, como es la duda de Descartes. Descartes sería un escéptico antecedente, lo que primero, antes de llegar a cualquier verdad, duda de todo lo existente, de cualquier verdad, lo pone entre paréntesis y a partir de ahí dice, bueno, ¿qué es aquello de lo cual no puedo dudar? Pues es el yo, la existencia del sujeto, a partir de ahí entonces ya deriva su análisis. En cambio, también puede haber un escepticismo consecuente, es decir, es el tipo de escéptico que tras un análisis filosófico, tras una reflexión filosófica, llega
un cierto límite digamos que le imposibilita ir más allá y por lo tanto sostiene o digamos suspende el juicio y entonces digamos duda que pueda haber un conocimiento total y absoluto de la realidad y que además hay ciertas cosas las cuales no pueden llegar a ser conocidas como luego veremos. Bueno, esta es la primera parte un poco que os quería comentar, introducción a Hume. En la siguiente ya vídeo os voy a intentar dar la parte de la teoría del conocimiento.